Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos en esta conversación que deseo que les contagie el interés y gusto por conocer la historia, más sobre la historia de nuestro país. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación. Solo estamos dando un poco más de tiempo para que sigan conectándose nuestros amigos. Yo soy María Elena Matadamas, periodista cultural, y les doy la bienvenida a nombre de Tierra de Necios. Esta noche vamos, o estamos más bien, haciendo un enlace hasta el puerto de Veracruz para conversar con el director del Museo Local del Fuerte de San Juan de Ulúa. ¿Cuánta historia guarda este inmueble? Muchas leyendas, mucha información que estoy segura que les va a ser de gran interés. Sí, vamos a hablar del inmueble, por supuesto, de su relevancia histórica en la construcción del país como un Estado-nación. Vamos a hacer memoria de hechos que han marcado la existencia del fuerte a lo largo de casi 5 siglos y de su presente como museo local y como un monumento histórico que, hay que decirlo, enfrenta riesgos como las condiciones cambiantes del medio ambiente, el paso del tiempo y la actividad portuaria del entorno. Conviene recordar que fue en 1962 que este inmueble quedó bajo resguardo del Instituto Nacional de Antropología e Historia y que en 1984, desde 1984, es museo. En julio del año pasado, nuestro invitado, Porfirio Castro Cruz, fue nombrado director del museo. Así es que, si me permiten, voy a dar lectura a algunos de sus datos antes de iniciar nuestra conversación. Porfirio es oriundo de la ciudad de Veracruz, licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Cristóbal Colón. Durante más de 3 décadas se ha desempeñado como periodista cultural, investigador, conferencista y co-curador de exposiciones sobre la fundación de la Villa Rica de la Veracruz, el primer ayuntamiento novohispano. También de los inmuebles y monumentos antiguos del casco histórico de Veracruz, el antiguo convento hospital de Nuestra Señora de Belén, en la misma urbe, y en general acerca del legado patrimonial y turístico del puerto. Entre 2010 y 2012 se desempeñó como titular del Centro Veracruzano de las Artes Hugo Argüelles, del Instituto Veracruzano de la Cultura IBEC, y también dirigió la Casa Museo Agustín Lara. De 2012 a 2013 fue coordinador del Centro de las Artes de Querétaro, pero regresó a Lina. Lo volvió a llamar la historia y se convirtió en director de divulgación de la Coordinación Nacional de Difusión, cargo que desempeñó entre 2013 y 2017. Eh, en 2007 obtuvo la certificación nacional de la Secretaría de Turismo, sector, como, perdón, aquí tuve un error, como experto en patrimonio y turismo cultural en Veracruz. Y en 2015 acreditó el Diplomado Patrimonio Cultural de México, Gestión y Conservación, impartido por la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Porfirio Castro Cruz asumió la dirección del Museo Local Fuerte de San Juan de Ulúa, espacio que, asentado en una antigua fortaleza virreinal, eh, tuvo una construcción que llevó 300 siglos, 300 años, perdón. O sea, 3 siglos. De manera que, bueno, yo creo que entre las primeras cosas que hay que decir que este fuerte fue construido en un islote y que tiempo después, ya nos platicará nuestro invitado, se comunicó a tierra firme, se le ganó territorio al mar
Y bueno, estas son de las cosas, de los detalles que vamos a conocer con nuestro invitado, a quien le doy la bienvenida. Porfirio, muy bienvenido. Gracias por aceptar nuestra invitación a este diálogo. Es un gusto tenerte desde Veracruz, desde el puerto de Veracruz. ¿Cómo está por allá el clima antes que nada? Muchas gracias, Marilena, y a todos los que nos acompañan esta noche. El clima está cálido. Se habla de que viene un frente frío, un norte, como le decimos los porteños, pero prácticamente está caluroso, con cierto bochorno, que son estos como calores húmedos que hay veces nos cuesta trabajo sacar adelante. Pero en sí, esperamos que el tiempo cambie y que se pongan las tardes frescas. Sí. ¿Cuánto tiempo, digo, un poco para abrir conversación, está todavía cerrado San Juan de Ulúa? ¿Cuánto tiempo lleva cerrado? ¿Ya hay fecha para que reabra? ¿Y qué ha pasado en todo este tiempo? Sí, el monumento histórico, bueno, el museo lleva cerrado desde el 23 de marzo, que sale el decreto a través de donde Presidencia de la República y la Secretaría de Salud pues ordenan que se cierre por la contingencia de la pandemia. Eh, San Juan de Ulúa prácticamente sigue cerrado. Estamos haciendo acciones porque esperamos abrirlo pronto, acciones, por ejemplo, de mantenimiento menor, conservación de áreas verdes, limpieza integral de las salas del museo, revisar las piezas que están en exhibición, pues para garantizar que no tengan ningún hongo o que la humedad las esté afectando. Se están haciendo, por ejemplo, ahorita estamos trabajando todas las bases para la señalética que vamos a tener que pues distribuir en todo el recorrido que van a tener los visitantes cuando reabre el museo. Entonces, prácticamente nosotros seguimos trabajando a puerta cerrada con el 5% del personal, porque también tengo un porcentaje importante de personal vulnerable por edad o por comorbilidad, que son cuando tienen dos padecimientos que los ponen de riesgo, como la diabetes, la hipertensión. Entonces, no hemos dejado de trabajar y pues seguimos haciendo una serie de tareas que nos encaminen a que podamos abrir. Ahora, el estado de Veracruz se encuentra en semáforo amarillo a partir de este lunes, pero la ciudad de Veracruz está en un semáforo de color distinto porque prácticamente hablamos de que un porcentaje muy elevado, casi la tercera parte de los contagios y de los decesos se encuentran en nuestra ciudad. Entonces esto ha obligado que todavía muchos sitios no podamos volver a la normalidad. Independientemente, esperemos que cada vez haya más corresponsabilidad de los ciudadanos, que usen el cubrebocas, que se incremente el lavado de manos, el gel, que respeten la sana distancia, porque creo que va a ser la única manera como vamos a lograr reducir los contagios y los decesos, y esto nos va a permitir nuevamente abrir y recibir a nuestros visitantes, que ya los extrañamos. ¿Se ha hecho alguna actividad virtual para la gente, Sí, digamos, que quiere saber? No, sí, mira, se se han cortó hecho un poco visitas. tu voz. Ok, a ver, dame un momento, voy a cambiar a mi red de internet del equipo celular, a ver si ahí fluye más rápido. Dame un segundo. Está muy bien, sí. Amigos, pues comprensión un poco porque de pronto estos sistemas nos fallan, ¿no? Pero estamos aquí conversando con Porfirio Castro Cruz, director del Museo Local Fuerte de San Juan de Ulúa. Bueno, Y ya y a ver, ¿listo? ¿Cómo cambié el internet? ¿Cómo lo escuchan? Sí, se escucha bien. ¿Bien o todavía se traba? Ah, perfecto. Bueno, te decía, hemos hecho una serie de actividades virtuales a través del centro INA. Tiene ahí una trabajadora que supuesto es gestora cultural. Entonces, con ella salió la iniciativa de que pudiéramos trabajar
visitas guiadas para redes sociales, sobre todo para el Face, porque mucha gente pues quiere entrar y no podemos por ley, estamos impedidos a recibirlos. Entonces, fíjate que han sido exitosas porque, por ejemplo, universidades que cotidianamente tenemos un número de visitas guiadas importantes al año, nos han estado pidiendo que les compartamos los materiales. Entonces, a través de una carta solicitud, nosotros les compartimos las 2 visitas guiadas que se han hecho. Una con la gestora y el asesor educativo Procopio López Domínguez, y la otra en donde me entrevista a mí el museógrafo David Morales Gómez, museógrafo del Centro INI, quien está a cargo de los museos del INE en el estado. Entonces, estos 2 materiales están a disposición, pueden contactarnos. Mi Facebook, o sobre todo el Facebook de San Juan de Ulúa, que es San Juan de Ulúa, Veracruz. Ahí nos pueden escribir y con todo gusto yo los enlazo para que les compartan los contenidos. Sí, mira, se están conectando muchos amigos. Te quiero leer sus saludos. Armando Ruiz te envía saludos. Eva Ayala, muchas felicidades al querido Porfirio Castro. Alejandra, felicidades Porfirio Castro, saludos desde la Ciudad de México. Patricia Camacho Quintos te envía saludos. También Tereguía Ceballos. Patricia Vascor, saludos, te envía, dice, siempre es grato escuchar a tan excelente comunicador. Mari Carmen García Muñoz te dice, qué gusto verte, Porfirio, y disfrutar siempre de tu amena charla. Saludos a los dos y gracias por esta entrevista. Yo a la vez les doy las gracias a todos ustedes y por favor durante nuestra conversación háganos llegar sus preguntas, sus dudas, sus comentarios, porque eso va a enriquecer mucho la conversación. Y bueno, retomando el tema, Porfirio, estábamos comentando previo al inicio de nuestra charla que no estaba de más recordar que San Juan de Ulúa ocupa un islote situado en el Golfo de México, donde había un tecpan para honrar a Tezcatlipoca. Así es que fue un sitio sagrado, ¿verdad? Y se convirtió en un lugar estratégico para los navegantes europeos. Este fuerte formó parte de un sistema de fortificaciones marítimas construido por la corona española en territorio novohispano para la defensa de los puertos estratégicos para el comercio en el Caribe. De manera que es un lugar que está sujeto a pues muchas circunstancias. En atención a quienes no conocen este lugar hermosísimo y bello del que vamos a estar presentando algunas fotografías que nos fueron proporcionadas por el INA, por la Secretaría de Cultura y el INA. Bueno, a mí me gustaría que para abrir la conversación, para enriquecer la conversación, nos hablaras de en qué consiste este fuerte, de los espacios que tiene que son visitables. Bueno, como bien lo mencionabas, San Juan de Ulúa se va a construir sobre el islote en donde se adoraba, había un adoratorio a Tezcatlipoca. Juan de Grijalva va a llegar en el año de 1518 y es el que le va a dar por nombre San Juan de Ulúa. Le pone así porque no por él, sino porque recordemos cuando ellos llegaban y nombraban un asentamiento o le daban nombre a algo, generalmente el primer vocablo tenía que ver con un santo. Y el día que él llega y que ve San Juan, que ve el islote, era el día de San Juan Bautista en el calendario católico. Y Ulúa, porque los nativos repetían un vocablo que no sabían en ese momento si se refería al nombre del lugar o era un saludo y decían algo así como Culúa, Culúa. Entonces, de ahí viene el nombre de San Juan de Ulúa. Ahora, independientemente de que durante el paso de los siglos se hayan hecho una serie de obras, incluso las últimas del siglo XX, cuando Porfirio Díaz
hace el puerto artificial de Veracruz y el islote va a quedar unido a tierra firme. Entonces, a partir de ahí se le va a ir ganando tanto terreno al mar que de repente San Juan de Ulúa pareciera que es un brazo o una extensión de la ciudad, pero no. San Juan de Ulúa debajo sigue siendo un islote, sigue teniendo el comportamiento de un islote, que implica que a determinadas horas sube la marea y el agua prácticamente se compenetra con la piedra múcara, la piedra de coral, con la cual está construida la fortaleza. Entonces, ¿qué implica? Esta fortaleza, desde 1537 aproximadamente, que el virrey Antonio de Mendoza saca una orden para que se hagan las primeras obras, que es lo que conocemos como el muro o el lienzo de las argollas. A partir de ahí se van a ir sucediendo una serie de obras en donde van a pasar ingenieros militares italianos, alemanes, españoles, entre otros, que cada uno le viera aportando a la fisonomía o a la arquitectura de la fortificación, pero por debajo sigue siendo un islote y hay veces es lo que se nos olvida. Por eso se inundó el pasado 2 de octubre. Háblanos de ese hecho, porque hubo una gran alarma en redes sociales. Yo vi algunas fotografías que se estuvieron compartiendo y la gente estaba muy preocupada. Y sé que no es la primera vez que esto tiene que ver con que sube la marea y entra a la plaza. ¿Sí nos platicas? Sí, claro. Mira, no estoy autorizado a decir el nombre, porque es otro compañero que también es funcionario a cargo de un espacio. Él me comentó que en el 1998, estaba haciendo su tesis precisamente sobre San Juan de Ulúa y que estando ahí le tocó una inundación. Hablamos de una época en donde la tecnología celular era muy limitada, muy costosa, entonces no había esta inmediatez en donde hoy prácticamente tomamos una imagen y en segundos en China ya alguien le pudo dar un comentario o compartir. Así es de veloz las tecnologías que ahora tenemos. Entonces, él me comentaba que al decírselo a la gente que lo conocía, todo el mundo le decía, ay, es que nos estás engañando, ¿cómo va a ser? Entró el agua a San Juan de Ulúa y en cuestión de unas horas volvió a salir y desaparecer el agua y se quedó seco, no nos engañes esto. Y decía él, pues lamentablemente yo no tenía cómo registrar esa inundación que fue por un espacio de unas horas. Bueno, no olvidemos que el nivel del mar sigue aumentando y que de hecho esta es una tendencia en donde todos los sitios costeros el nivel va aumentando precisamente por el calentamiento, por los cambios climáticos, el calentamiento que hay en la atmósfera, pues se han deshielado muchos icebergs que están, que a final de cuentas esto va generando que esa agua se redistribuya en los distintos océanos. ¿Qué implica? Que nosotros pues, estamos al pie del mar prácticamente. Entonces, esto nos va a seguir afectando y con el paso de los años, pues ya se está advirtiendo, los expertos lo dicen, que va a seguir aumentando el nivel y que algunas poblaciones corren el riesgo de cambiar su fisonomía costera. Entonces, ¿qué implica? Esto nos obliga a pensar, los especialistas, sobre todo la gente de monumentos históricos y los que trabajan toda la parte costera, que en algún momento se tengan que hacer un proyecto, pues precisamente para pensar a largo plazo y salvaguardar este patrimonio. Porque las inundaciones menos del 2010 a la fecha han sido recurrentes. ¿Qué sucedía? Que nunca se habían mediáticamente o nunca se habían compartido imágenes de estas inundaciones a través de los medios de comunicación. Una persona las comparte en el Twitter y prácticamente esto se volvió viral. Entonces, ¿qué sucedió? Tuvimos que explicar que esto no es nada nuevo, que se está presentando al menos desde el 2010 ya de forma más frecuente, pero como les decía hace unos minutos, desde el 98 ya hay alguien que le tocó vivir una inundación.
¿Qué sucede? Que a lo mejor antes eran más aisladas, pasaba más tiempo para que sucediera y ahora precisamente cada temporada de frentes fríos, huracanes, tormentas tropicales o cuando hay marea alta en la costa de Veracruz, generalmente sube la marea. ¿Qué implica? Que nos puede inundar 1 hora, 2, 3 o como máximo hasta un día si hablamos de vendavales que traigan marea muy alta y sobre todo lluvia y la fuerza del viento. San Juan de Ulúa tiene una red hidráulica desde la época colonial. Esa red hidráulica se hizo a cierta profundidad y si hablamos que el nivel del mar va aumentando, pues con la consecuencia de la subida de la marea, queda esta red hidráulica, queda por debajo del nivel del mar, que implica que es una entrada libre para que nos llegue el agua salobre. Ahora, tenemos un nivel, un cárcamo de bombeo y tenemos un hidroneumático, pero cuando el nivel llega prácticamente al techo del cárcamo, ya no hay forma de sacar el agua, que es lo que nos sucedió hace unos días. El nivel llegó, tengo unas imágenes en donde prácticamente estaba el agua del mar, estaba al nivel de la losa, que sería por decir el techo del cárcamo. Y cuando llegaba la ola, lo cubría. Entonces, ¿qué implica? Prácticamente ahí ya es imposible sacar el agua, por muy bueno o muy potente que sea el hidroneumático. ¿Estará condenado a desaparecer San Juan de Ulúa bajo el mar? Mira, yo no lo creo. Sinceramente no lo creo. Yo sí creo que se van a tener que hacer una serie de obras para ver que esta red hidráulica no permita la entrada del agua salobre cuando sea la creciente o cuando vengan las mareas altas, cuando haya temporales con mucho viento y con mucha lluvia. Entonces los especialistas tendrán que pensar de qué forma adaptar ese patrimonio que se construyó hace 300 siglos con otras condiciones, adaptarlo no a las condiciones actuales, sino adaptarlo para lo que viene en las siguientes décadas. Entonces, sí sé que muchos dicen que van a desaparecer ciudades como Veracruz. Yo creo que no. Creo que nos vamos a tener que adaptar, adecuar. Vamos a tener que buscar conservar mejor, cuidar el entorno para que no desaparezca nuestro hogar. ¿Supone algún riesgo para la colección que resguarda este museo, el que se meta el agua? No, porque afortunadamente las salas de exhibición que se encuentran, bueno, el museo se encontraba en un área al final de la cortadura de San Fernando, muy cerca a la cortina oriente y al baluarte de San Pedro. ¿Qué implicaba? Era un área más baja. Entonces, hace aproximadamente 10 años hicieron unas obras en donde deciden rehabilitar, rescatar y adecuar, por decirlo de alguna manera, la casa del gobernador, que era donde se encontraba el castellano de San Juan de Ulúa, el que mandaba en San Juan de Ulúa y que también mandaba en la ciudad de Veracruz. Esta es dentro de todas las obras que se hicieron de San Juan de Ulúa, es el sitio que tiene las condiciones de humedad más baja de todo el inmueble. Pero aparte de eso, es el sitio que tiene el nivel más alto de los pisos de la planta baja. ¿Qué implica? Que cuando la plaza se llega a inundar, como la vimos en esas imágenes que circularon, nunca ha llegado afortunadamente al nivel del piso de estas salas de exhibición. Queda a varios centímetros antes de llegar al primer nivel. Entonces, eso afortunadamente nos posibilita que este patrimonio no esté en riesgo. Ahora, a lo mejor en 10 o en 15 años tengan que hacer un proyecto para subirle el nivel a este piso si el nivel del mar sigue aumentando. Pero afortunadamente hasta ahora no. Las salas se ventilan diario, pues precisamente ahorita por la sana distancia tratamos de no prender los aires acondicionados. Es una parte del inmueble que tiene unos ventanales hermosos, sumamente altos, de varios metros de alto, por lo menos casi 2 metros de ancho. Entonces, ¿qué implica? Que la ventilación al interior es maravillosa.
Sí, al principio quizá te interrumpí, te pedía una descripción muy somera, muy general de las áreas con que cuenta este fuerte. Si nos podrías decir. Ok, pueden ir poniendo imágenes, eh, ¿qué te cuento? A ver, cuando uno llega a la reja de acceso de San Juan de Ulúa, pues la primera parte en donde llegamos y hacia la taquilla sería la batería de Guadalupe. Una vez nosotros cruzamos un puente para cruzar la entrada de agua hacia el Foso de Mar. Entonces, ahí, por ejemplo, tiene 4 baluartes la fortaleza. Ahí estamos viendo el baluarte que se llama de San Pedro, y esa torre que en el siglo XIX funcionó como fanal. Muchos le dicen faro, realmente fue un fanal porque la tecnología de la época todavía no había energía eléctrica, entonces el haz de luz no era continuo los 360 grados. A través de un sistema de prisma y unos platos de bronce revestidos de plata, iban reflejando rayos, pequeños rayos de luz que orientaban la navegación. Entonces, precisamente qué bueno que lo pusieron, porque de los 4 baluartes que tenemos, es el único que se encuentra abierto a la visita pública. Tenemos el baluarte de Santiago, que es el primero que vemos cuando cruzamos el puente para entrar a la fortaleza. En ese se encuentra un depósito de bienes culturales. ¿Qué implica? Que son bienes arqueológicos, sobre todo, que por su valor no podemos permitir la visita pública. De hecho, es muy restringido. La llave únicamente la tengo yo, no la tiene nadie de mi personal. Para ir a abrir el lado y que alguien entre, tengo o estar yo presente o tiene que ir un custodio especializado para garantizar la seguridad de las piezas que ahí se resguardan. Bueno, este es el Foso de Mar. Hacia la izquierda hay una serie de obras que se conocen como la Media Luna. Esto primero que vemos es el luneto de Nuestra Señora del Pilar. De ahí, en la parte de atrás, vemos ligeramente el rebellín de San José, que eran los depósitos de pólvora y posteriormente se convirtieron en los temidos calabozos de la prisión de San Juan de Ulúa. Y más atrás, que no alcanzamos a ver, hay otro luneto, el luneto de Santa Catarina. Ahora, la parte de la fortaleza, la parte rectangular de la fortaleza, queda con la media luna o con el rebellín de San José a través de un puente que se le conoce como el puente del último suspiro o el puente de los suspiros, porque se dice que en la época de de la temida prisión, los prisioneros que iban a pasar ya a lo mejor sus últimos días en ese lugar tan cruento, pues pasaban por este puente y exhalaban su último suspiro en libertad, porque quizá de esa prisión nunca volverían a salir ni muertos. Este sitio, el anterior, el sitio que vimos, es precisamente el luneto de Nuestra Señora del Pilar, pero visto desde la parte de la fortaleza. Estas obras están a una menor altura de la parte grande de la fortaleza donde se encuentra la plaza. ¿Por qué? Porque estas eran defensivas, tenían cañones y estaban a una altura baja. Entonces, ¿qué pasaba? Que cuando los galeones venían a acercarse hacia la costa de la ciudad de Veracruz, la fortaleza, por la forma como se construyó, se perdía en el horizonte y simulaba que era parte de la línea costera. Entonces, cuando los galeones llegaban a ya darse cuenta que realmente era una fortaleza, generalmente ya estaban al tiro de cañón de estas obras defensivas. Sí. Bueno, los ingenieros realmente pensaron muy bien cada una de las partes que le van a ir adosando a San Juan de Ulúa en el paso del tiempo. O sea, se le fueron adosando algunas construcciones, se fue modificando, pero lo que vemos es todo lo que se construyó o hay partes que desaparecieron. No, más que desaparecieron, hay partes que están del lado o que están bajo resguardo de la Secretaría de Marina Armada de México.
Recordemos que en San Juan de Ulúa, cuando Carranza tuvo la presidencia, ese es el puente de los suspiros, precisamente, cuando Carranza tuvo la presidencia desde el fuerte de San Juan de Ulúa, suprime el presidio. Esto, de hecho, acabamos de cumplir 105 años conmemoramos de este hecho, porque en 1915 el general suprime el presidio de San Juan de Ulúa y dicta un decreto en donde dice que se suprime el presidio y que el nuevo uso del inmueble va a ser una parte para ser ocupado como arsenal de guerra y marina y la otra parte para ser su residencia oficial. Entonces, cuando la Secretaría de Marina le regresa el inmueble o lo da para un uso cultural, como es lo que actualmente es su fin, algunas de las estructuras de San Juan de Ulúa van a quedar todavía bajo posesión de la Secretaría y las mantienen hasta el día de hoy. Entonces, sí, la mayor parte está bajo custodia del INAH, casi hablamos de un 90%, está bajo custodia del INAH, y la mayor parte de esa custodia está abierta a la visita pública. Pero lo que está bajo custodia de la Secretaría de Marina, eso sí es reservado, no está abierto a la visita pública. Ya que te refieres al episodio o la etapa en que fue cárcel, si nos hablas un poco más, sé que ahí hubo, estuvieron encerrados personajes muy importantes, también hay leyendas Sí, al respecto, platícanos algo de eso. por supuesto. Bueno, recordemos que en la época colonial existía la Santa Inquisición y que estaba para juzgar una serie de delitos que iban, por ejemplo, de la hechicería, el traficar con productos prohibidos, que podía ser, por ejemplo, un libro con ideas liberales o un libro que podía ser de magia o de hechicería, pero que ellos lo tenían prohibido, incluso hasta una persona que llegaban a detectar que llegaba en un galeón y que no tenía un permiso para embarcarse. Entonces inmediatamente a este polizón lo detenían y pues precisamente la Inquisición se encargaba de juzgar todos estos delitos. Había delitos menores que a lo mejor eran sanciones muy leves, pero habían delitos que ellos consideraban muy graves como la hechicería, y que generalmente los castigos eran atroces. Y la mayoría podían llevar hasta la muerte de las personas. También recordemos, y quiero precisar, que no toda la gente que se juzgó debió haber sido culpable, porque en ese momento no había el sentido de privacidad que hoy tenemos en nuestra casa, en donde a lo mejor, por ejemplo, yo vivo en un departamento solo de aproximadamente 120 metros, y en la época de la colonia, a lo mejor esa propiedad la ocupaban 5 familias. Entonces imagínense que a lo mejor yo hablaba una cosa que los de al lado no entendían y consideraban que era algo prohibido y me denunciaban con la Inquisición. Y a lo mejor no lo entendían porque era algo muy elevado de conocimiento, no porque fuera prohibido o porque estuviera yo haciendo algo de herejía. Entonces, dentro de estos prisioneros que van a estar en San Juan de Ulúa, pues va a haber muchos, pero de los conocidos, por ejemplo, estuvo precisamente varios jesuitas, entre ellos Francisco Javier Clavijero, quien considero pues uno de los historiadores, quizá el más importante en el periodo novohispano. ¿Por qué? Porque lo que hacía Clavijero permitió mediar esta visión que pintaban los europeos sobre los naturales de este lugar, que prácticamente nos concebían como salvajes. Entonces Clavijero hizo una historiografía realmente lo más objetiva posible para la época y ayudó a mediar esa visión que teníamos de salvaje y que conocieran que teníamos una civilización y un desarrollo distinto, pero teníamos una gran civilización. Entonces estuvo Clavijero rumbo al exilio, estuvo también Francisco Javier Alegre, y ellos fue curioso porque los barcos que los iban a trasladar al exilio estuvieron fondeados varios meses en la rada de San Juan de Ulúa. Se cree que los tuvieron fondeados ahí, pues precisamente ¿para qué?
porque era la época de proliferación de la fiebre amarilla o de lo que hoy conocemos como dengue, del mosquito Aedes aegypti. Entonces los tuvieron ahí seguramente para que los mosquitos los picaran, los contagiaran, y muchos de estos jesuitas fueron muriendo en alta mar, porque prácticamente se ganaron el repudio del rey en turno, y yo creo que sí los querían aniquilar, más que exiliar. Bueno, también estuvieron, por ejemplo, algunas personas que participaron en el movimiento de los hermanos Flores Magón. Estuvo incluso el sobrino de Porfirio Díaz, Félix Díaz, que fue de los últimos prisioneros conocidos. Pues precisamente también estuvo a inicios de la segunda mitad del siglo XIX, hacia 1853, algo así, estuvo Benito Juárez, antes de ocupar la presidencia de la República. Entonces, imagínense, ahí estamos viendo precisamente la placa de don Benito, que en donde se hace o se conmemora que en esas mazmorras estuvo preso Benito Juárez por sus ideas de cambio del gobierno en turno. Y si regresamos a la imagen anterior, me gustaría, ahí vemos una de las celdas, y en esta, precisamente, ¿por qué me interesa detenerme? De lo que hay documentado, de lo que se trataba este sitio, es que era un puesto de guardia. ¿Qué implica? Este es en la parte del Rebellín de San José, muy cerca de unas celdas que le llaman el infierno, la gloria, el purgatorio. Esto está casi a un lado. Entonces, lo que sabemos y que se documentó es que era un puesto de guardia para, precisamente, válgaseme la repetición, la reiteración, del guardia que tenía que custodiar los calabozos y las prisiones. A determinada hora se levantaba el puente para que nadie pudiera entrar y salir de estos calabozos, y él necesitaba tener un lugar en donde se pudiera guarecer de las inclemencias del tiempo, y cuando había el cambio de turno, pues para que pudiera descansar. Pero en el imaginario de la gente se lo atribuyen, y ahí vamos a la primera leyenda, al mítico Jesús Arriaga, el moderno Robin Hood mexicano, Chucho el Roto, que robaba a los ricos y a los pobres. Entonces, no hay nada documentado que él haya estado preso en San Juan de Ulúa, que haya estado precisamente en ese sitio, pero si a mí me preguntaras el porcentaje, yo diría que casi el 80% de nuestros visitantes llega preguntando por la celda del mítico Chucho el Roto. Ya después que hacen el recorrido, que conocen todo, las etapas de construcción, los ingenieros militares que pasaron, que hubo 2 presidencias de la República, que por ahí llegó la pareja imperial de Maximiliano y Carlota, que llegaron viajeros muy connotados como el barón Alexander von Humboldt. Entonces la gente cambia su visión y se va muy contenta y dice, pensamos que era la celda de Chucho el Roto, y nos vamos disfrutando que es mucho más que esa celda. Bueno, la segunda leyenda, y les mandé una imagen que tiene un grafiti de un barco en un muro, no sé si la pudiéramos poner. Volvemos a este periodo de la colonia en donde pues, se juzgaba a la gente por una simple sospecha de hechicería. Entonces, había una mujer de origen negro, hay otra que se ve nada más un fragmento de un muro, y se ve muy poco, es un muro así de piedra, y se ve ligeramente unas líneas en color azul. Es todo piedra, es una pared, no hay más detalles, una pared, y tiene como unas líneas. Bueno, resulta que había una mujer de origen negra, esclava, bueno, ya no esclava, sino afrodescendiente, que se conocía como la mulata de Córdoba. Esta mujer, avecindada en esta ciudad muy cerca del puerto de Veracruz, la acusan, la denuncian ante la Inquisición por hechicería, y la Inquisición la va a juzgar. Y precisamente hace un rato que me decías un saludo de Armando Ruiz, Armando, voy a utilizar tu nombre. Armando está haciendo una investigación sobre distintos hechos importantes o momentos de San Juan de Ulúa, y él encontró una publicación editada en la Ciudad de México, si mal no recuerdo, creo que es 1853, 1856, en donde ya se hablaba de la leyenda de la mulata de Córdoba, juzgada por la Inquisición.
Entonces, ¿qué implica? Esto nos permite situar, por lo menos, que era una leyenda que sí viene de la época colonial. Porque si para ese siglo ya estaba editada en un libro, es que era muy famosa la leyenda, o era muy conocida o muy popular entre los mexicanos de esa época. Bueno, ahora les voy a contar la leyenda. Estando en su celda, le pide a su carcelero que le prestara algo con que dibujar en un muro, que le diera algo. No sabemos si fue un carbón o si fue hasta incluso una piedra. Y la mulata en ese momento empieza a trazar las líneas de una barca. El carcelero, al ver el dibujo, queda sorprendido y le dice que es una imagen muy bella, que es una barcaza muy bella, y que lo único que le falta para ser perfecta es que pudiera navegar. Y en ese preciso instante, la mulata de Córdoba se sube en la barcaza y se pierde en los muros de la prisión para jamás ser encontrada. Bueno, a mí, en lo personal, es la de la tradición oral que hay en San Juan de Ulúa, es la leyenda que más me gusta, me parece Sí. muy poética, yo disfruto mucho contarla. Bueno, te comentaba esta imagen del graffiti porque en los muros de la prisión, o bueno, en los muros de la fortaleza, mejor dicho, hay distintas barcazas, algunas que se fueron rayando en los aplanados lo que hoy es el monumento histórico, pero otras que son al parecer del siglo XIX y principios del XX, las fueron dibujando. Algunas antes de la ocupación del arsenal y otras ya con la ocupación del arsenal. Entonces, en los distintos procesos de intervención o de restauración que se ha hecho del monumento, afortunadamente se han podido rescatar estas imágenes y no se han perdido en la historia. Entonces a mí me encanta porque generalmente cuando me toca, doy poco, pero cuando me toca recibir algún visitante distinguido, o de repente cuando ando haciendo mis rondines e inspecciones y veo a algún visitante, algún turista viendo algún muro, algún detalle, me paro y le cuento la leyenda. Entonces la gente lo... Sí, mencionabas que se están cumpliendo o se cumplieron 105 años de la supresión de la cárcel, ¿no? De la Sí, claro. penitenciaría. De hecho, Pero en noviembre hay otro aniversario. sí, precisamente a eso iba. Tenemos dos conmemoraciones este año. La primera, pues ya lo saben, relacionada con Carranza, y la segunda tiene que ver precisamente con todos estos hechos, momentos álgidos que vivió esos muros y la gente que moró en ese momento. Y uno es precisamente, recordemos, relacionado con el movimiento de la independencia nacional, los españoles se van a ir replegando hasta que llegan a la ciudad y puerto de Veracruz. Ahí llega un momento en que se sienten ellos inseguros y se van al fuerte de San Juan de Ulúa, el que se considera el último reducto español, y desde ahí, desde 1823 a 1825, van a estar manteniendo hostilidades con la ciudad. Entonces, por estos hechos, de estos bombardeos que al puerto de Veracruz le va a tocar resistir y a sus habitantes, es que el Congreso del Estado lo declara o le da la primera H de heroico. Entonces, nosotros en noviembre se conmemoran prácticamente 195 años precisamente de que capitulan estos españoles y prácticamente ahí deciden abandonar su última posesión en lo que ellos todavía consideran la Nueva España, y a partir de ahí se reconocen a México como una nación independiente. Ahí estamos viendo precisamente una placa que se coloca en el centenario de esta conmemoración en 1925 para destacar que era el primer centenario de la capitulación española. Ay, perdón.
¿Cuántos eran, se tienen noticias de cuántos eran los españoles que se negaban a aceptar justamente la independencia de México, que estaban acantonados ahí en el fuerte? Mira, no nada más eran los acantonados en el fuerte. Curiosamente, la ciudad de Veracruz tuvo una influencia y una relación muy estrecha con España. Pues el hecho de que fuera puerto, por ahí Sí. llegaron la gente, pero también llegó, detonó una actividad comercial al grado de que, por ejemplo, en las casas de las familias adineradas o de los españoles avecindados en Veracruz, pues se podía encontrar las vajillas con las que se comían, en las que comían las familias adineradas en Europa, se podía encontrar un vino Marqués de Riscal, se podían encontrar quesos europeos. Entonces, tantos productos que hicieron que cada vez ellos tuvieran una cercanía con el país, bueno, con el imperio que habían dejado, el reino que habían dejado. Entonces, muchos de estos españoles se mantenían leales a la corona española. Entonces, hubo reticencia también de algunas familias dentro de la ciudad. El número exacto no te lo pudiera precisar, pero sí había tanto de un lado de otro. Claro, la mayor parte de los que estaban en la fortaleza, pues eran los militares españoles. Uh-huh. Para esta conmemoración de noviembre, ¿se ha preparado algo? Mira, el museo, pues como estamos cerrados, no tenemos permitido hacer eventos públicos. Estamos haciendo las acciones para abrir pronto y esperamos que a lo mejor algo muy simbólico nos permitan hacer, mínimo colocar algo. Estamos haciendo, por ejemplo, nosotros en San Juan de un documental en donde queremos, independientemente de si vamos a estar todavía cerrados por la pandemia o no, no queremos que este hecho pase desapercibido. Entonces, con imágenes de San Juan de Ulúa, algunas contemporáneas, imágenes también históricas, vamos a hacer una narración muy sencilla sobre este hecho para que no se pierda y quede fijo todavía en la memoria de los mexicanos. Porque al final de cuentas, en este momento ya prácticamente éramos una nación independiente con el reconocimiento de muchas otras naciones en el mundo. Ya España no tenía ni una sola posesión en todo el territorio nacional. Y se viene también un año de conmemoraciones patrias, de festejos patrios en el 2022, en las que seguramente San Juan de Ulúa va a tener un papel protagónico. ¿Qué proyectos sí, de hecho, hay al respecto? He oído que se va a restaurar el fuerte. Sí, ¿qué hay de cierto en esto? Hace unas semanas el presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, estuvo en Veracruz durante un par de días y dentro de una de las actividades él se reúne con el secretario de Marina y graban un video desde la terraza de un hotel, precisamente teniendo como fondo el fuerte de San Juan de Ulúa. Entonces, una de las cosas que se señala en este video es precisamente la importancia que tiene San Juan de Ulúa para la historia nacional. Estamos ligados indisolublemente por una serie de acontecimientos, por ejemplo, 4 intervenciones, la capitulación española, la primera intervención norteamericana, la intervención francesa por esta muy conocida o popularmente conocida Guerra de los Pasteles, y intervención norteamericana, que es la más conocida, la del siglo XX, la de 1914. Entonces, hay una serie de hechos que hacen que Juan de Ulúa forme parte dentro de esta historia nacional. Entonces, una de las cosas que se habla es precisamente de destinar recursos que permitan hacer una serie de obras de rescate de algunos espacios de San Juan de Ulúa, pero también de rehabilitación, incluso de trabajar una nueva museografía para el museo,
la museografía actual, si bien nos funciona, es una museografía que ya tiene 10 años, en donde se privilegió más la parte del discurso arqueológico que la parte del discurso histórico ligado precisamente al monumento. Entonces, ahorita lo que estamos trabajando es un proyecto para una nueva museografía en donde se destaque y se ponga en valor este patrimonio material e inmaterial que representa el fuerte de San Juan de Ulúa en la historia nacional. Pero también se está trabajando un anteproyecto para rescatar las dos torres de San Juan de Ulúa, la Torre Fanal, ubicada en el baluarte de San Pedro, y la torre que está arriba del baluarte de San Crispín. Hay un elemento que es como un cuadrado muy grande, que se conoce como caballero en términos arquitectónicos. Y a la torre, como está arriba, es la torre alta. Entonces, también en el imaginario de la gente, la llaman la torre del caballero alto. Entonces, se está trabajando un proyecto precisamente para ver la posibilidad, todavía no sabemos de qué cantidad de recursos hablamos, a final de cuentas, eso va a determinar los proyectos que se hagan, pero la intención es rescatar las dos torres, también rehabilitar el muro o lienzo de las argollas y trabajar nuevamente en la iluminación, para que todos los ciudadanos, los veracruzanos, pero también todos estos visitantes que recibimos de otros estados y otros países que caminan por el malecón de Veracruz, desde ahí por la noche puedan volver a disfrutar la vista de la fortaleza de San Juan de Ulúa. Entonces, proyectos se están trabajando varios. No sabemos en este momento cuáles se vayan a realizar, porque todavía no sabemos de qué orden va a ser la asignación de los recursos. Eso es lo que nos va a determinar qué se va a poder hacer y qué es lo que a lo mejor se va a tener que posponer. Bueno, ahí estamos viendo pues, una imagen que tomé precisamente desde lo que sería la explanada que está frente al muro o lienzo de las argollas, y ahí vemos la rada de San Juan de Ulúa, que era donde fondeaban la flota comercial, y al fondo vemos precisamente la actual ciudad y puerto de Veracruz. Y bueno, a lo mejor ahí se ve muy pequeño, pero mucho de lo que sale en esa imagen hacia el lado derecho son terrenos ganados al mar con estas obras que hace Porfirio Díaz en 1902. Bien. Mira, antes de continuar con nuestra conversación, quiero leerte algunos otros comentarios que nos envían quienes están siguiendo esta conversación. Dice Aide Mata, interesante tema. Brenda Iliana Cárdenas Torres, saludos desde Querétaro, excelente conversación. Definitivamente, aunque deba pasar más tiempo, debo ir a conocer. Luz María Rivera hace un comentario a lo que tú mencionabas, a esta leyenda de la mulata de Córdoba. Dice, es mi leyenda favorita del castillo de San Juan de Ulúa en Veracruz. Siameses Company, Lara Guerrero, dice, saludos. ¿Qué actividades culturales, aparte de las visitas, se desarrollaban antes de la pandemia? ¿Cuáles se planean? Que este es un tema del que ya nos conversaste. Garate López David dice, felicidades Porfirio, saludos. También Spice Clara Lala dice, hoy existe una nueva entrada con una garita que impide la entrada al área de artesanías y donde se encuentra la estatua del capitán Juan de Baranda. ¿A qué obedeció construir esa nueva puerta? Y pregunta si esta quedará permanente. Bueno, este acceso para llegar a San Juan de Ulúa también es acceso del Arsenal Nacional número 3, y por cuestiones de seguridad, de lo que ellos ahí pues trabajan y todo, se decidió poner lo que llaman, bueno, la garita ya estaba, lo que decidieron poner es dos fragmentos de barda, y en la parte de arriba lo coronan con una especie de almenas. No sabemos si esto vaya a ser permanente. Nosotros también, bueno, ellos decidieron construir esta parte. Entendemos que por el carácter del arsenal,
como es un arsenal que sigue en funciones, pues decidieron poner esto por protección. Esperemos que no sea permanente. También nosotros estamos viendo la posibilidad en esta cercanía que tenemos con la Administración Portuaria Integral de Veracruz, el director del Centro INE, el antropólogo José Manuel Bañuelos Ledesma, solicitó una reunión porque la intención es que nos den un área de amortiguamiento de la terminal que tenía anteriormente una empresa dedicada al transporte de carga contenerizada. Esta empresa migró a la ampliación portuaria en el norte. Entonces, aunque esta terminal ya se ocupó, prácticamente se ocupó un porcentaje pues mínimo comparado con la extensión de hectáreas que tiene. Entonces, nosotros lo que estamos viendo es que pues ellos sean sensibles en términos de que lo primero que hubo ahí fue el islote y la fortaleza de San Juan de Ulúa. Entonces, que prácticamente estamos asfixiados por todo el entorno marítimo, portuario, industrial y militar. Entonces, que necesitamos tener un acceso propio. Entonces, esperamos contar con el apoyo de la Administración Portuaria y que de esta terminal que todavía no se ocupa al 100%, nos puedan dar un área de amortiguamiento que nos sirva para reforestar, como abrigo ante las inclemencias de los vientos del norte y las tormentas tropicales, que podamos hacer un estacionamiento para el acceso de los visitantes y los autobuses, que llegan muchos autobuses en las épocas vacacionales, que bueno, con esta cuestión de la pandemia, también estos criterios van a cambiar de cómo van a ser ahora las visitas en el monumento, porque ya no podemos recibir 300, 400 personas de golpe. En un domingo, San Juan de Ulúa, dentro de la red de museos del INAH, que son 162 espacios a nivel nacional, el año pasado, en 2019, ocupamos, si no me equivoco, el 4º lugar en visita nacional. Hablamos de más de 272,000 visitantes, que implica que nosotros un domingo de temporada alta podemos tener 8,000 visitantes. Entonces, necesitamos actualizarnos y adecuarnos a las nuevas necesidades. Entonces, esperamos que la PIDER sea sensible a estas características que ahora demanda San Juan de Ulúa para recibir a sus visitantes con una calidad de servicio, pues a final de cuentas, aunque no somos un espacio meramente turístico como sería un balneario y un hotel, pero es un patrimonio nacional que muchos utilizan como un recurso turístico. Entonces, esto nos demanda una serie de obras, una tienda, también una cafetería, necesitamos trabajar una galería al aire libre. Entonces, la intención es que dentro de estas obras que se tienen contempladas, que también podamos contar con el apoyo de ellos, que nos den esta área de amortiguamiento para cualificar los valores del monumento histórico. De este turismo, ¿qué porcentaje es local y qué porcentaje es extranjero? Y nacional, faltaría nacional también. Se dividiría en nacional y extranjero. Prácticamente yo diría que el 98% es nacional, 97%, quizá un 3% es extranjero. Realmente nuestro público extranjero es en menor medida. Todos estos visitantes, por ejemplo, extranjeros que van a sitios como el Tajín, que también está en Veracruz, pero por su cercanía con la Ciudad de México, con estas nuevas obras, carreteras, autopistas que hay para llegar, pues ellos reciben un nivel de turismo más extranjero más fuerte que el que podemos recibir nosotros. De hecho, Tajín tiene cerca del doble de visitantes de los que recibe San Juan de Ulúa, y por momentos yo diría que hasta el triple de visitantes, por estas condiciones de cercanía con la Ciudad de México. Entonces nosotros no estamos en la ruta de los visitantes extranjeros. Veracruz no recibe turismo, por ejemplo, por cruceros. Entonces, ¿qué implica? Que nuestro público extranjero es menor, y generalmente es gente que no viene así como viendo a ver qué voy a hacer en Veracruz, sino que ya saben de la existencia del fuerte, que ya investigaron en internet, que ya conocen parte de la historia y que ya saben que quieren venir a visitarlo.
Ahora, del turismo nacional, si me preguntas en términos de porcentajes, ¿cuánto es local? Y con local me refiero en términos de la ciudad de Veracruz, Boca del Río, esta parte conurbada o metropolitana que tiene con Medellín, Jamapa, incluso, bueno, hasta pudiéramos considerar Cardel, aunque todavía no estamos unidos con el municipio de La Antigua, pero cada vez estamos más cerca. Yo te diría que también es un porcentaje muy bajo, sobre un 15%. La mayor parte ¿Por qué? de nuestros visitantes es turismo nacional. ¿Por qué? Y esto te lo puedo decir por gente que yo conozco de muchos años, amigos o familiares, por ejemplo, si me está escuchando mi hermano, pues que me disculpe, el mayor de todos, conoció la fortaleza hace 3 años y la conoció porque venía un compadre de él de Estados Unidos, extranjero, que quería conocer el fuerte y lo llevó. Y cuando lo llevó, se sorprendió de todo lo que vio de San Juan de Ulúa. Ya él lo había visto porque trabajó en el Arsenal Nacional, pero realmente ir a una visita, disfrutarlo, esa fue su primera vez. Entonces, imagínate, tengo amigos que de repente me dicen, ya lo vi desde el malecón, ¿para qué voy? Entonces le digo, no, ve, te vas a sorprender de lo que hay adentro, de subir al balcón de la Torre de San Pedro y desde ahí tienes una vista espectacular de la bahía artificial y del malecón de Veracruz, de toda la zona portuaria, entrar a este baluarte que tenemos abierto, que es el de San Pedro, ver el espesor de sus muros, que hay formaciones pétreas de estalagmitas y estalactitas, poder tocar el coral, el ver el foso de mar y si tienes suerte puedes ver una tortuga en hábitat silvestre, un pez loro o unas reinas, ver, no sé, las crías de sopilote que hayan hecho de San Juan de Ulúa sus nidos y se reproducen, ver los nacimientos de coral, que yo ya le llamo mi jardín secreto porque mucha gente ni siquiera los observa con detenimiento y a veces cuando la marea está baja a medio metro tenemos un jardín precioso de distintos tipos de coral. Entonces eso habla también de una biodiversidad y una riqueza, pues yo diría como patrimonio biocultural. Antes de la pandemia y de que tuviera que cerrar el fuerte, ¿qué actividades se realizaban para atraer a las nuevas generaciones, a los niños, y para que conozcan el espacio y para que conozcan pues de la historia que encierra este recinto, bueno, este inmueble? Hay exposiciones temporales que pueden ser exposiciones que se arman con el acervo que tiene en sus depósitos de bienes San Juan de Ulúa, o son también exposiciones que genera la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones del INAH con otros integrantes de la red de museos y que lo ponen a disposición de quienes estamos en ese circuito. Entonces, por ejemplo, eso es una parte, se organizan encuentros académicos sobre temas que tienen que ver con el histórico. Este año teníamos planeado con el doctor Álvaro Alcántara hacer un evento que tiene que ver con los afrodescendientes. Lo tuvimos que postergar por toda esta parte de la pandemia, pero apenas esto se reactive, nuevamente lo vamos a retomar con el doctor, que está en toda la disposición de que se haga, aunque lo hagamos en 2021. Por ejemplo, los asesores educativos organizan una serie de talleres efímeros de sensibilización en donde desde trabajan una carita sonriente en barro, cuentan leyendas, hacen dibujos que tienen que ver con áreas o con pasajes de San Juan de Ulúa, pero no nada más son talleres intramuros, sino que estas actividades, por ejemplo, con un CECATI o con otras escuelas de la región, se hacen talleres de verano y talleres de invierno, en donde durante 2 semanas trabajan con una serie de niños, son talleres gratuitos, no se les cobra, incluimos los materiales. Entonces también se hacen, por ejemplo, se hacía un evento de Navidad con sones veracruzanos, con ponche, tamales para los invitados, una serie de actividades culturales diversas que nos permite los espacios del monumento.
Por ejemplo, ahorita estamos trabajando 2 exposiciones. Una es de cerámica contemporánea del Totonacapan, es una exposición etnográfica que es de la curaduría o de la investigación del doctor Daniel Nagmac Molinari. La exposición se ha tenido que ir poniendo por pues, todo lo que estamos viviendo. La otra exposición le estamos trabajando con la arqueóloga, con la doctora Luz María Aguilar. Con ella estamos trabajando una sobre dioses narigudos. Así como las caritas sonrientes son representativas de la cultura del Totonacapan o de los totonacos, estas que se llaman dioses narigudos es de una cultura que estuvo en lugares muy cercanos a la ciudad de Veracruz, por ejemplo, Paso de Ovejas, Jamapa, Medellín. Entonces, estas son las que pudiéramos decir que nos representan, son de 3 tipos. 2 son hombres, unos están de pie, otros están en posición sedente, que es sentado, y también hay un tercer tipo que son mujeres. Entonces, San Juan de Ulúa en su acervo tiene más de 740 figurillas de este tipo y partiendo de esta investigación de la doctora Luz María, se decidió que no nada más se quedara en un artículo o en un texto, sino poder curar una exposición con su ayuda y su disposición para poder demostrar a nuestros visitantes la riqueza que tiene Veracruz en términos de patrimonio arqueológico. Ahora, también lo queremos hacer una estrategia para el público local. Hace un rato no terminé de precisar la respuesta. El público local no va porque no hay una ruta de transporte. Y hace muchos años podían llegar por barco, el muelle prácticamente está inservible por el efecto del salitre, entonces tenemos que volver a hacer un muelle nuevo, totalmente nuevo. Ya tocamos la puerta, no puedo decir de quién, pero tocamos la puerta de una entidad pública y también de una entidad privada con la finalidad de que nos puedan donar el muelle y quizá, no puedo decir si a finales de 2021 o antes, pero podamos ya recibir al público también por mano. Esperemos que este proyecto que también traemos se concrete y que el próximo año la gente llegue por esta vía, porque estoy seguro que muchos porteños van a venir a San Juan de Ulúa por poder llegar por mar, porque es toda una experiencia. Yo varias veces llegué así y es muy diferente que llegar por tierra. ¿Hace cuánto que se podía llegar por mar? ¿Cuándo fue eso? Yo hace como 7 años, más o menos. 8 años, por ahí así. Ahorita la única posibilidad es por tierra. Entonces, por tierra. Por tierra, y a mí también digo, aunque es una vuelta muy larga, hablamos que del Zócalo de la ciudad de Veracruz hasta San Juan de Ulúa son 9 kilómetros. A mí me gusta porque puedes ver algo que muchos visitantes no pueden conocerlo de otra manera, que es transitar por los caminos de un puerto de un puerto. Porque la actividad portuaria también estamos ligados indisolublemente desde la época colonial. Porque el islote, recordemos que ese muro o lienzo de las argollas se hizo para servir de amarre de los navíos de la flota comercial para poder descargar todo lo que venía de Europa y todo lo que se enviaba de aquí para Europa. Al grado que San Juan de Ulúa fue considerado la puerta de España en América por ese nivel o poderío comercial que tenía en todas las colonias españolas en América. Sin embargo, toda esta misma actividad portuaria es lo que ha impedido que el fuerte sea considerado o declarado Patrimonio de la Humanidad. ¿Es así o no? He oído comentarios al respecto. La UNESCO pide una serie de criterios para que reconozcan un bien como patrimonio de la humanidad. Entre ellos, conservar la mayor autenticidad del bien. La otra, que la mayor parte de sus espacios estén rehabilitados o que estén lo más conservados posible.
pero también te pide que precisamente haya un área de amortiguamiento o de protección para la visual del bien que se piensa declarar. De hecho, también por eso me interesa conseguir un área de amortiguamiento, porque yo no te lo puedo asegurar, pero quién quita si se empieza a trabajar con esta parte, pues a lo mejor en 5, 10 o 15 años, la UNESCO decida reconsiderar y decir, bueno, San Juan de Ulúa cumple con todos los criterios para declararlo Patrimonio de la Humanidad. El año pasado, por ejemplo, tuvimos de visitante al director del Museo Nacional de Arqueología Subacuática de España, una persona, pues un especialista como tal. Entonces él me expresaba que conocía pues prácticamente casi todas las fortificaciones españolas en América y las que hizo en algunos otros lados de España. Y que nunca había venido a San Juan de Ulúa, era su primera vez, yo lo recibí en visita guiada y estaba sorprendido porque decía que San Juan de Ulúa era un monumento único en su tipo, que no le pedía nada a ninguna de las otras fortificaciones que él conocía y que si bien los ingenieros militares, como dependían de una junta real, pues prácticamente un ingeniero militar que hizo obras aquí pudo haber sido también que hizo algo en El Morro, en La Habana, o que lo hizo en San Juan de Puerto Rico. Entonces hay muchas similitudes en esta red de fortalezas, pero también decía que San Juan de Ulúa tenía diferencias únicas que lo hacían único y especial en su tipo. Él se fue muy sorprendido y muy grato de haberse dado tiempo y me decía que lo único que se lamentaba era no haber venido antes. Pues, Porfirio, estábamos rebasando ya la hora de conversación, hay todavía muchas preguntas y hay una de Spice Clara, Lala, dice, ¿cuál es o cuál ha sido el descubrimiento histórico o arqueológico más relevante a últimas fechas en la fortaleza? Pues mira, en la fortaleza, por ejemplo, en la parte arqueológica, hace algunos años descubrieron canoa, una canoa desde la época prehispánica. Se han encontrado otros objetos, por ejemplo, utilitarios que utilizaban los españoles para hacer su vida cotidiana, pero yo creo que a lo mejor por el tipo de bien, por el tipo de antigüedad, por el tipo de material, yo creo, al menos para mí, no te puedo asegurar si en términos de los especialistas, y con especialistas me refiero tanto arqueólogos como arquitectos especializados en monumentos históricos, si ellos coincidan que a lo mejor es o puede ser otro, pero para mí creo que es uno de las cosas de mayor valor que se han encontrado en San Juan de Ulúa. Ahora, otra, por ejemplo, cuando los camiones, estos camiones verdecitos de transporte urbano que llegaban a San Juan de Ulúa, que tenían el mismo nombre, ellos llegaban a una explanada ubicada frente al luneto, al luneto de Nuestra Señora del Pilar. Era una explanada pues como cualquiera, en donde se paran los camiones de cualquier ciudad. Entonces, cuando estos camiones dejan de entrar hasta Creo este que punto, tuvimos porque el problemas, puerto se está congelando, se congeló un poco tu voz, la ok. imagen. Bueno, te comentaba que cuando estos camiones dejan de entrar hasta precisamente frente al luneto del Pilar, se decide hacer al paso de los años unas obras ahí y empiezan a retirar todos esos materiales contemporáneos que utilizaron para hacer una plancha de estacionamiento. Y al retirar esos materiales contemporáneos, debajo emergen unas estructuras coloniales que eran unas troneras bajas, unas bases de cañón que pues, son del periodo colonial. No estoy, el glacis, no estoy seguro si es primera parte o segunda mitad del siglo XVI. Entonces, este es otro hallazgo que se hace, pero digo, para mí es la canoa en términos de la antigüedad, porque es lo más antiguo que se ha encontrado de San Juan de Ulúa.
Sí, ahora que lo mencionas, yo vi en mi última visita, vi muchísimos cañones. Son de Sí, diferentes épocas. sí, cuando se hacen las obras de intervención, estas no fueron las del 2010, fueron mucho antes, deciden trabajar la parte del foso de mar. Entonces colocaron unos contenedores para impedir el paso del agua de mar y secar el foso y empiezan a levantar los sedimentos del subsuelo y ahí encontraron una serie de cañones y balas de cañón. De hecho, hace algunos años se le dio en comodato una bombarda a la Secretaría de Marina, la tiene el Museo Naval de Veracruz, ya la restauraron, la pude ver, está perfectamente restaurada, ya incluso le hicieron su base de madera y la intención es que se pueda renovar este comodato para que ellos la tengan en exposición dentro de una de las salas del museo, ya que fueron quienes la lograron restaurar y también eso nos va a permitir que sea una estrategia para quienes van al museo y la vean, se animen a cruzar y a llegar a San Juan de Ulúa a conocer el museo. Sí. Al principio de la conversación te preguntaba acerca del acervo de este museo y quiero ligar de nuevo la pregunta con una exposición que se acaba de abrir en París, en Francia, y que incluye varias piezas que forman parte de la colección de San Juan de Ulúa. Bueno, por cuestión de seguridad no te puedo decir el número exacto de nuestro acervo, pero se cuentan varios miles de bienes arqueológicos y algunos coloniales. Bueno, esa es para mí una de las piezas, y no la más importante de todo este acervo arqueológico. Es un hacha que encontró la doctora Carmen Rodríguez, arqueóloga, y la encuentra en unas excavaciones al sur del estado de Veracruz. Ella hizo distintos proyectos, los más conocidos, bueno, al menos para mí, son el proyecto de la Merced y el proyecto Manatí, y en estos proyectos ella encuentra una serie de hachas, entre estas, esta que es la representación de un bebé, y tiene en las manos otra hacha en esta posición. Y la parte de su boca son los dientes, si no me estoy equivocando, de un jaguar. Está hecha la talla en una piedra vetada, veteada, está hecha con una calidad maravillosa, pues digo, para las herramientas que debieron haber tenido nuestros ancestros de aquella época. ¿Por qué lo digo? Si tú puedes ver la pieza en original o las personas pudieran ampliar la foto, en los dedos del pie tiene tallados sus deditos. Y si tú ves la parte del anverso de la pieza, tiene tallados sus glúteos. Entonces, prácticamente una talla maravillosa. Y esta es una de los 63 bienes que se encuentran precisamente en el Museo Quai Branly, en París, en esta exposición que se inauguró hace unos días. Uh-huh. Es un BBH muy viajado porque ha estado en varias exposiciones internacionales y nacionales. ¿Qué otro tipo de piezas, qué otras piezas podrías mencionar que fueron a París? A mí en la parte colonial me encanta un cañón conmemorativo que precisamente se hace en Barcelona, lo hace alguien de apellido Mir en 1734 y lo hace para conmemorar la unión o la boda de dos reyes, un rey español y una reina francesa. Entonces, imagínate como ahora nos vamos a casar y hacemos los presentes para los invitados, pues bueno, este fue un presente para una boda real. Es un cañón que tiene nombre, se llama el Asdrúbal, está labrado prácticamente y tiene un nivel de conservación extraordinario. No es una pieza de artillería, no lo hicieron para disparar ni para servir en una guerra o un sistema defensivo. No tiene esas características. De hecho, no se puede disparar ninguna bala de ahí. Es solamente un ornamental y es, te repito, un presente de bodas. A mí me encanta. Tenemos, por ejemplo, dioses narigudos expuestos ahí. Tenemos una sala destinada al comercio
en donde puedes encontrar esta cerámica maravillosa del estado de Campeche, de la isla de Jaina, que se conocen como jainas, que es una cerámica maya única en su tipo, porque nada más se dio ahí, figurillas muy estilizadas, policromadas, muy ornamentadas. Los ornamentos tienen que ver con el papel o el rol que jugaba el personaje, si era un escriba, si era un guerrero, si era un sacerdote, si era un mandatario. Entonces son piezas muy especiales. Esta también está en París en este momento. Es una escultura que también encontró la arqueóloga Carmen Rodríguez en sus investigaciones, igual del sur de Veracruz, y es igual un rostro de un jaguar. Y vemos en la de la imagen las piedras que vemos, que ven hacia el lado izquierdo de su pantalla, esas precisamente son hachas. De hecho, con Carmen hemos platicado de hacer una exposición a futuro, en un futuro próximo, en donde se puedan mostrar todas las hachas y las piezas tal cual como ella las encontró en su momento. Porque se han mostrado, pero con distintas curadurías, pero nunca se han mostrado tal cual como ella las descubrió en este enterramiento. Entonces, la intención es que puedan mostrar y que el visitante llegue y que las pueda observar tal y como ella las vio por vez primera. Están maravillosas. Bueno, pues antes de despedirnos, Porfirio, me gustaría conocer tu opinión. Estamos viviendo un proceso de reinterpretación, de revisión de la historia, de nuevas lecturas de los hechos. ¿Los museos tendrán que cambiar a partir de este impulso? Yo creo que en este sentido va a ser un momento muy importante para renovar el discurso museográfico, sino de la mayoría de varios museos, como el caso de San Juan de Ulúa, que estamos pensando en renovar nuestro guión museográfico y el discurso con el que esperamos recibir a los visitantes para 2021 y 2022. Entonces, así como está sucediendo con San Juan de Ulúa, yo sí creo que algunos otros museos en el país van a cambiar, si no totalmente, alguna sala o alguna parte de su discurso museográfico y de su curaduría de lo que tienen expuesto para los visitantes. Sí, hay un rechazo al culto, a las efigies. Te preguntaría, ¿cómo acercarnos entonces a la historia? ¿Cómo propondrías tú que fuera acercarse a la historia de San Juan de Ulúa? Mira, yo creo que lo principal es que no debemos de perder de vista que son públicos muy diversos, muy heterogéneos. Entonces tenemos que hacer un discurso basado en la divulgación. No tiene que ser un discurso del especialista para otro especialista, lo que en el INA decimos un discurso o una obra para entre pares. Tiene que ser del especialista sin perder su valor, su sustento, el argumento, pero traducirlo en un lenguaje para el visitante que lo mismo lo pueda entender, apreciar un estudiante de primaria o de secundaria que de repente un ama de casa que llegue o un profesionista o un adulto mayor. Porque los públicos de San Juan de Ulúa son muy diversos. Tenemos todo este tipo de públicos. Por ejemplo, con el ayuntamiento local, para exhortar que vengan el público de la ciudad, manejamos dos proyectos. Uno es con la Dirección de Centro Histórico, con la licenciada Marta Patricia Dapa. Entonces ella nos invitó a colaborar dentro de un proyecto que tiene con las escuelas del Centro Histórico de Veracruz. La intención es que una vez que pase la pandemia, que se reactive esta parte de las clases en el aula, los estudiantes a través de este proyecto de la licenciada Dapa puedan ir a conocer San Juan de Ulúa. Otro proyecto lo estamos trabajando con el director de Desarrollo y Fomento Agropecuario, también del Ayuntamiento de Veracruz, en donde ellos trabajan con las comunidades de la parte rural de Veracruz. Nosotros no tenemos recursos ni tenemos permitido, porque no es nuestra función, trasladarlos desde la comunidad.
Entonces platicamos con este director, él también tenía la intención de llevar mayores cosas que posibilitaran el desarrollo integral de la comunidad para la cual él trabaja. Entonces, platicamos lo que estábamos haciendo hasta antes de la pandemia es que con el apoyo del Departamento de Difusión del Centro INA y también de ULUA, íbamos a las escuelas a dar una plática sobre San Juan de Ulúa y sobre el patrimonio, y posteriormente, y al día siguiente inmediato, estos estudiantes que recibieron la plática iban a visitar San Juan de Ulúa. Recibimos por lo menos 12 escuelas antes del cierre de la pandemia. Considero que es un proyecto exitoso. Ellos están en toda la disposición de retomarlo. Estamos trabajando de cerca con esta dirección y también estamos trabajando con los colegios de bachilleres, con los planteles COBAE. Entonces, por ejemplo, con el de Boca del Río, con el plantel 61, hablamos con el director. También, igual, fuimos a hablar con los estudiantes, a darles una charla sobre San Juan de Ulúa, y en días posteriores él llevó a todos los grupos, prácticamente todos los grupos del plantel, hasta antes de la pandemia, los pudimos recibir. Entonces esperamos que a través de estas estrategias, sobre todo con las escuelas de educación básica y media y superior, podamos exhortar para que estos programas cada vez se vayan fortaleciendo y que nos permitan que este público local lo conozca, y que a final de cuentas ellos son el mejor difusor, el mejor promotor. ¿Por qué? Porque llegan a sus casas, si les encantó la visita, llegan a sus casas. ¿Y qué implica? Lo platican con sus familias, o los amiguitos los platican con sus vecinos de la cuadra, y es una manera de llegar a estos públicos locales. Sí, es importantísimo porque no solo es un recurso turístico, también es un espacio cultural que tiene una labor educativa, ¿no? Sí, y los discursos, te reitero, no les hablamos a nuestros públicos un discurso académico, ni docto, ni con miles de fechas. Les hablamos desde la divulgación para que verdaderamente ellos disfruten la visita, se vayan contentos, muchos regresan, y los que ya no regresen motiven a otros en sus ciudades para que nos conozcan. Bien, pues Porfirio, hemos llegado ya al final de nuestra conversación. No sé si tengas alguna reflexión para despedirnos. Pues quizá la reflexión es retomar las palabras del director general del instituto, el antropólogo Diego Prieto, que hablaba precisamente que el INE está viviendo un momento en que tiene que tener apertura, que nos tenemos que adaptar a los momentos que estamos viviendo por la pandemia, trabajar más la parte digital. Hemos descubierto que el INA ha hecho crecer un público a través de las distintas redes sociales que anteriormente se trabajaba, pero que no habíamos logrado el alcance que la pandemia nos ha permitido. Entonces, yo creo que el INA cada vez está caminando precisamente a que este puente o lazo con los públicos, entre la institución y sus especialistas y los públicos, cada vez sea más estrecho, que cada vez los públicos se puedan reconocer más en el patrimonio de sus comunidades, que lo sientan como propio, que lo disfruten, que contribuyan a cuidarlo, desde no grafitear los sitios cuando los visitan. Entonces yo creo que mi reflexión es esa: tender un puente de comunicación estrecho con las distintas comunidades para las cuales trabajamos, precisamente para el goce, disfrute y conocimiento de su patrimonio. Bien, pues muchísimas gracias, Porfirio Castro Cruz, nuestro invitado de esta noche, y gracias también a todos los que han participado y han seguido esta conversación. Espero que lo que aquí se ha expuesto detone su interés, y que en la primera oportunidad puedan visitar el fuerte de San Juan de Ulúa. Les va a encantar, a los que no lo conocen, les va a encantar, y también quienes ya lo conocemos, pensar que no es un inmueble estático, que constantemente hay actividades, hay exposiciones temporales, como nos han dicho, y que siempre será bueno regresar lo más posible,
incluso detenerse ahí, ver el mar, disfrutar la vista, disfrutar, recorrer todo el fuerte, en fin, y fijarse en esos pequeños detalles, en todos estos elementos que hablan, que nos dicen mucho de la historia del fuerte y que aquí nos han sido explicados por Porfirio Castro Cruz. Muchas gracias a todos. Les doy las buenas noches y nos vemos dentro de 8 días en otros diálogos sin cubrebocas. Gracias de nuevo, Porfirio. Hasta pronto. Muchísimas gracias, María Elena, y a todos los que esta noche nos acompañaron. Es un honor para mí haber estado con ustedes. Gracias.